En las sombrías calles de la antigua Londres, a finales del siglo XIX, se desató un terror sin rostro. Un oscuro individuo que en las horas más tenebrosas acechaba en las sombras, eligiendo a sus víctimas sin piedad. Sus crímenes brutales desconcertaron a la sociedad victoriana y desafiaron a la incansable búsqueda de la policía. Este enigma sin nombre se convirtió en un símbolo de misterio y maldad. ¿Quién era este siniestro ser? ¿Cuál era su motivación para cometer tales horrores? A pesar de todos los esfuerzos, este enigma persiste, oculto en las sombras del Londres victoriano, manteniendo su oscuro misterio a salvo de la historia. Hola a todos, este jueves vamos a hablar acerca de uno de los personajes más misteriosos de la historia, Jack el Destripador. Así que si quieres conocer quién fue realmente en realidad, te invito a que hoy te quedes con nosotros y disfrutes del siguiente vídeo. ¡Comenzamos! Set for a record-breaking trip. Away she goes. ¿Qué mejor lugar para cometer un crimen que el Londres victoriano de finales del siglo XIX? Seguramente eso era lo que pensó nuestro personaje de hoy. Mientras los londinenses hacían tranquilamente sus tareas cotidianas, la policía iba y venía, protegiendo a los paisanos en las bulliciosas calles de la ciudad. Desde el majestuoso palacio de Buckingham, la reina Victoria coronaba una era de esplendor y poder sin precedentes en la historia de Inglaterra. Pero no todo era de color de rosas. No es necesario adentrarse en las inhóspitas minas de carbón ni en los sombríos telares satánicos de Manchester. Solo habría que fijarse en los bajos fondos de la ciudad, donde la prostitución, las enfermedades o el alcoholismo campaban a sus anchas. Whitechapel es un ejemplo. En ese lúgubre escenario, el 31 de agosto de 1808, Jack el Destripador perpetró su primer asesinato reconocido. Mary Ann Nichols fue su primera víctima, y su cuerpo sin vida fue hallado por la policía en las primeras horas de la madrugada, en lo que hoy conocemos como la calle Duward de Whitechapel. Tenía un par de cortes que surcaban su garganta y el abdomen estaba rasgado con una hendidura e incisiones. En las semanas que siguieron se perpetraron al menos otros 3 asesinatos horrendos. Todas las víctimas eran mujeres dedicadas a la prostitución y los crímenes compartían una brutalidad, sadismo y horror similares. El 8 de septiembre, los agentes descubrieron los restos de Annie Chapman. Sin embargo, días después, en la madrugada del 30 del mismo mes, encontraron los cuerpos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Mientras que el primero de estos crímenes se limitó a un corte profundo en el cuello, lo que llevó a los investigadores a sospechar que el asesino pudo haber sido sorprendido durante el acto, el segundo fue especialmente brutal. En octubre de 1888, la policía recibió un perturbador documento conocido como la Carta desde el Infierno. Este documento llevaba como remitente la misteriosa firma Desde el Infierno y estaba acompañado por un fragmento de riñón humano. Según el contenido de la carta, el autor afirmaba haberse comido la otra mitad del riñón. Se cree que el fragmento de riñón, enviado a la policía junto con la infame carta, pertenecía a la desdichada Catherine Eddowes. El misterio y el horror de estos eventos siguen siendo insondables. A pesar de que la policía de Londres recibió cientos de cartas relacionadas con el crimen, esta se considera la menos sospechosa de ser un fraude, según los análisis realizados. La letra era completamente diferente a todas las demás, y la ortografía denotaba a una persona educada, pero perturbada. El riñón que la acompañaba presentaba características similares a los de las desafortunadas prostitutas, indicando un historial de alcoholismo. Al cabo de poco más de un mes, se produjo el último de los 5 asesinatos que generalmente se le atribuyen a Jack el Destripador. En esta ocasión, la víctima fue Mary Jane Kelly. Los agentes la encontraron el 9 de noviembre tendida en su cama en una vivienda de Mills Court. Salvo el de Elizabeth, todos los cadáveres aparecían mutilados, desfigurados, con cortes en el vientre, la garganta y la zona genital. Sorprendentemente, para desconcierto de Scotland Yard, todos estos crímenes ocurrieron en un radio de tan solo 1,5 kilómetros. La policía solo atribuyó estos 5 asesinatos a Jack el Destripador, pero la prensa, durante los años 1888 y 1891, le atribuyeron a alguno que otro más. Y queda una incógnita más en este puzzle. ¿Quién es Jack el Destripador? Hasta ahora, lo único que se conoce de Jack el Destripador,
por más evidente que suene, es que cometió homicidios. Sin embargo, ni siquiera existe consenso en cuanto al número de víctimas. Sus asesinatos son solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que ocurrieron en la época. Aunque las fuentes varían al informar sobre su actividad delictiva, los investigadores más respetados limitan a 5 el número de sus víctimas. Si observamos la cantidad de identidades atribuidas a este enigmático asesino, su sombrío legado supera en número a sus víctimas. A finales del siglo XIX, la policía de Reino Unido llegó a investigar a cerca de 300 individuos como posibles culpables. En la extensa lista de sospechosos destaca uno de los nombres, el del barbero polaco Aaron Kominski, quien, en el momento de los brutales asesinatos, no tenía ni 20 años. Años después de los crímenes, en 1891, Kominski fue ingresado en un psiquiátrico debido a su probable esquizofrenia paranoide. En 2014, el escritor Russell Edwards afirmó con gran júbilo haber obtenido una prueba irrefutable de que Kominski era Jack el Destripador. Según detalló el autor británico, en 2007 adquirió el chalet de una de las víctimas y extrajo una muestra de ADN. Al compararla con la de la descendiente del barbero polaco, obtuvo una coincidencia abrumadora. Sin embargo, muy poco después, algunos investigadores alertaron sobre graves errores cometidos durante las pruebas. Como podemos observar, a pesar de los incansables esfuerzos de la policía y la multitud de teorías que han circulado hasta la fecha, en 2019 se conmemoraron 131 años de los asesinatos de Jack el Destripador, sin que se haya logrado desvelar su identidad. Más de una centuria de especulaciones solo nos deja con una irónica conclusión: Jack ha engendrado más nombres de sospechosos que víctimas. Sobre este famoso asesino se ha creado un museo. Ha sido muy usado en películas o series, obras literarias tanto reales como de ficción. Pero, ¿por qué nos fascina tanto este asesino? Pues estas razones son muy sencillas, y alguno de vosotros opinará lo mismo. La primera es porque se trata de un asesino misterioso del cual no se sabe nada, y a los seres humanos nos encanta especular. La segunda es que todos adoramos una buena historia de miedo de vez en cuando, y qué mejor que la historia del asesino más famoso de la historia. La tercera es que para algunos también puede resultar interesante meterse en esa retorcida mente criminal y entender por qué hizo lo que hizo. Y la cuarta es que a día de hoy es un personaje mítico. Desde su inicio nos han bombardeado con información acerca de él. Estas son nuestras razones. No sé si alguno tendrá alguna más. Si es así, dejadla en la sección de comentarios. Y esto es todo lo que os podemos contar acerca de Jack el Destripador. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Eso a ti te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que déjanos ahí un like o un comentario. Si te gusta nuestro contenido, recuerda, suscribirse también es gratis y así podrás estar informado de cuando subimos más contenido al canal. No te olvides de seguirnos en redes sociales si te interesa nuestro contenido. Nos vemos la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.